Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, comunicando sentencia por medio de la cual declara que en el artículo 47, inciso primero, letra C y G de la Ley de Partidos Políticos no existe la inconstitucionalidad alegada. Inconstitucionalidad 64-2015, pleca 102-2015, pleca 103-2015. Pasa a la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales. 2A, iniciativa del Presidente de la República por medio del Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, encargado del despacho ad honorem, en el sentido se exonere del pago de impuestos que pueda causar la introducción al país de 800 toneladas métricas de arroz que han sido donadas por la República de China a Taiwán. Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda, en el sentido se reforme la Ley de Salarios en la parte correspondiente al ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial. Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. 4A, iniciativa del Presidente de la República por medio del Viceministro de la Defensa Nacional, encargado del despacho, en el sentido se prorrogue por 12 meses los efectos del decreto legislativo número 624 de fecha 9 de marzo de 2017, que contiene disposiciones especiales transitorias sobre la baja disciplinar. Pasa a la Comisión de Defensa. 5A, iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda, en el sentido se reforme la Ley de Presupuesto y de Salarios en la parte correspondiente al Consejo de Vigilancia de la profesión de Contaduría Pública y Auditoría. Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. 6A, iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Hacienda en el sentido de reforme la Ley de Salarios en la parte correspondiente al ramo de Agricultura y Ganadería. Pasa a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. 7A, iniciativa de varios diputados en nombre de varias organizaciones en el sentido se reconozcan y declaren de interés recursos hídricos. Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. 8A, iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, en el sentido se reforme la ley especial para la legalización de las calles, tramos de calle, de carretera, de derechos de vía y antiguos derechos de vía declarados en desuso y desafectados como de uso público para ser transferidos en propiedad a las familias de escasos recursos económicos que las habitan a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular. Pasa a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. 9A, iniciativa de la diputada Margarita Escobar en el sentido se reforme la ley transitoria. 10A, solicitud del señor Jorge Javier Chica Rivera en el sentido se conceda gracia de indulto a su favor. Pasa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 11A, solicitud de diputados del Grupo Parlamentario de Arena en el sentido se emita pronunciamiento público condenando el recrudecimiento de los hechos de violencia en la hermana República de Nicaragua. Tiene la palabra la diputada Margarita Escobar. Muchas gracias, señora presidenta. En funciones, pueblo salvadoreño, hermanos del pueblo nicaragüense. Hace 2 días, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución histórica sobre la situación en Nicaragua. Hace 48 horas, el Consejo Permanente de la OEA, con el acompañamiento de 21 Estados miembros, decidieron
actuar sobre la situación que sucede en nuestro hermano país de Nicaragua. Tristemente, entre esas 21 naciones que aprobaron la resolución 1108, no se encuentra el voto favorable del gobierno de El Salvador. El Salvador, a través de la representación diplomática ante el Consejo Permanente, decidió abstenerse. Una mediocre postura internacional ante las flagrantes violaciones de derechos fundamentales en la hermana República de Nicaragua. Y habemos de preguntarnos, pueblo salvadoreño, ¿por qué el gobierno del FMLN ha de abstenerse para apoyar una resolución que resolvió reiterar su enérgica condena y su grave preocupación por todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo de Nicaragua, según lo documentado por la CIDH, y alentar a que se proceda a identificar a los responsables a través de los procedimientos legales correspondientes y exigir el desmantelamiento de los grupos parapoliciales? ¿Por qué el gobierno del FMLN se abstuvo para apoyar el párrafo 2 de la resolución, que literalmente dice condenar a sí mismo los ataques contra el clero, el hostigamiento a los obispos católicos que participan en el diálogo nacional y los actos de violencia en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la sede de Cáritas y otras manifestantes pacíficos? ¿Por qué realmente el gobierno del FMLN, que representa al gobierno salvadoreño, ha de abstenerse para urgir al gobierno de Nicaragua y a todas las partes a que participen activamente y de buena fe en el diálogo nacional como un mecanismo para generar solución pacífica y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia en ese país? ¿Por qué el gobierno de El Salvador se abstiene para exhortar al gobierno de Nicaragua que considere todas las opciones para lograr ese objetivo, que colabore para la efectiva implementación de los esfuerzos tendientes a fortalecer las instituciones democráticas en Nicaragua a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de observación electoral de la OEA y que apoye un calendario electoral acordado conjuntamente en el contexto del proceso de diálogo nacional? Explique, gobierno salvadoreño, por qué se abstienen para apoyar al recientemente establecido grupo interdisciplinario de expertos independientes para investigar los actos de violencia que han tenido lugar en el país, como lo documentó la CIDH, así como el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua y la iniciativa para fortalecer las instituciones democráticas ofrecidas por la Secretaría General de la OEA, y urgir al gobierno de Nicaragua que brinde las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus tareas? Los salvadoreños exigimos una explicación por qué se abstuvieron para reiterar la disposición del Consejo Permanente para colaborar y considerar otras medidas y mecanismos que estime apropiados en búsqueda de una solución pacífica a la situación que enfrenta Nicaragua, de conformidad con la normativa de la organización. ¿Por qué el gobierno del FMLN se abstuvo para invitar a la CIDH a que continúe manteniendo informado al Consejo Permanente sobre el funcionamiento de los mecanismos específicamente establecidos por la CIDH para monitorear la situación de los derechos humanos en Nicaragua y el seguimiento de la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de la CIDH? Y por último, gobierno salvadoreño, expliquen por qué se abstuvieron
para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, que acompañen las labores de la Comisión de Verificación y Seguridad. No hay respuesta razonable que justifique el porqué del voto de abstención hace 2 días de El Salvador ante el Consejo Permanente en la resolución que les acabo de leer textualmente. Solo hay una respuesta, y es que se abstuvieron porque significa callar, porque abstenerse significa ser indiferente, porque abstenerse significa ser cómplice de lo que acontece en la hermana República de Nicaragua y que el gobierno de El Salvador apoyó. Pero dejemos bien claro algo, pueblo salvadoreño. Ese voto dado desde la silla de El Salvador en el Consejo Permanente de la OEA representa única y exclusivamente al gobierno de El Salvador y no al pueblo salvadoreño. Nosotros, como diputados del Grupo Parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista, en el ejercicio pleno del artículo 125 de la Constitución, que está inscrito en este salón azul y que dice que los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo, son inviolables y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitamos. Este día le queremos decir a Nicaragua que como diputados de la República, representando al grupo parlamentario de Arena, damos nuestro voto moral a favor de la resolución del Consejo Permanente, resolución 1108, en señal de lo cual le pido al grupo parlamentario levantarse de sus asientos en señal de apoyo a Nicaragua y como un voto a favor de la resolución apoyada en el Consejo Permanente hace 2 días. Arena se promueve por el respeto irrestricto a los derechos humanos en Nicaragua y le pide al presidente Daniel Ortega que de inmediato proceda al cumplimiento de los términos señalados en la resolución que acabamos de leer, dándole paso a una solución pacífica, electoral y oportuna. SOS Nicaragua, los salvadoreños estamos contigo. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Manuel Flores. Gracias, presidente de la Honorable Asamblea Legislativa. Gracias por la palabra, Su Excelencia. Estoy bien consternado al escuchar tantas palabras con mucha emotividad. Un poco de historia les va a caer bien, para que se den cuenta lo que Centroamérica ha representado en historia y lo que Nicaragua, un pueblo antiimperialista, ha demostrado con su lucha histórica lo que significa el valor a la dignidad de la soberanía. La historia de la entrega de la soberanía viene acompañada de muchas traiciones. Solo les voy a recordar 1856, cuando el filibustero William Walker se proclamó presidente de Nicaragua. Lógicamente, algunos ni siquiera han leído la historia de nuestro país, porque fue un salvadoreño el que encabezó la gesta libertaria centroamericana, el que encabezó las fuerzas centroamericanas para expulsar al filibustero William Walker. Se llamó Ramón Belloso. Lean esa historia. Ramón Belloso encabezó las fuerzas en las cuales se integraron patriotas centroamericanos como Emmanuel Mongali Rubio,
un maestro ribense que expulsó a los filibusteros del Mesón de Rivas, junto con Juan Santamaría, otro patriota costarricense. Debemos de leer la historia para que después caigamos en el ámbito actual. En esa época ocurrió una batalla impresionante el 14 de septiembre de 1856. El general José Dolores Estrada, al frente de un maltrecho ejército nicaragüense, derrotó a los filibusteros yanquis, que se habían apoderado de Nicaragua. Solo tomen nota, 1856. Ese pueblo nicaragüense es antiimperialista. No permite que le pongan una bota encima. Por esa razón, algunos malos nicaragüenses se vendieron en ese momento. Recuerden la fecha, 1856. Luego, el general Benjamín Celedón, en 1912, los volvió a enfrentar. Otra asonada norteamericana para apoderarse del canal interoceánico. Lógicamente, cuando uno no conoce la historia, comienza a hablar cualquier cosa. Pero lo más terrible ocurrió en 1927, el Pacto Libero-Conservador, encabezado por José María Moncada, que a la postre fue presidente de Nicaragua. ¿Qué ocurrió esa vez? Los partidos liberales y conservadores pactaron la entrega de la soberanía a Nicaragua a través de la firma de un pacto. ¿Y saben qué contenía? Primero, la creación de la Guardia Nacional, que iba a ser entrenada y preparada por los marines yanquis. Segundo, preparar elecciones en octubre de 1928. ¿Para qué? Para llevar al poder a José María Moncada, que al cabo de los años traicionó al general Sandino, del cual voy a hablarles después. ¿Qué pasó con el Pacto Libero-Conservador? 4 de mayo de 1927, solo recuerdo el Pacto de San Andrés que se firmó en este pleno legislativo, para que hagan un poco de memoria. Todos los generales firmaron en esa época la rendición de Nicaragua y entregarle la soberanía a los gringos. Solo uno no firmó, se llamó Augusto Calderón Sandino, conocido como Augusto César Sandino. Solo él. Un general liberal cuya bandera era roja. Y en el momento en que él no firmó, rompió la bandera roja por la mitad y otra bandera negra en señal de luto, y nació la bandera rojinegra. Esa es la historia de la lucha contra la intervención. Lean el libro de Gregorio Seltzer, El pequeño ejército loco, y allí se van a dar cuenta de lo que significa la dignidad de un pueblo. Sandino organizó su pequeño ejército loco, en el cual participó un general salvadoreño santaneco llamado José León Díaz, que también se integró a la lucha antiimperialista, lo mismo que Farabundo Martí, el coronel Coronado Maradiaga de Honduras, Gregorio Urbano Gilbert de República Dominicana y Froilán Turcio de Honduras, y muchos más, internacionalistas. ¿Por qué digo todo esto? Porque Sandino emprendió una lucha libertaria, la cual fue recogida por este pueblo sandinista. Nicaragua ha pasado por tiranías y la de Somoza no fue la excepción. Impuesta por los gringos, apoyada por los gringos, reflejada en una lectura fiel a ese mandato imperialista. Yo creo que en la dinámica que nos quieren traer a este pleno, ustedes están apoyando una asonada, como se los dije el año pasado en una plenaria, cuando trajeron a este pleno mismo el tema de Venezuela. Hoy ya Venezuela no es tema para ustedes, porque ya fueron derrotados en las urnas hace poco. En esa ocasión les dije, ¿a qué tipo de oposición defienden? ¿A la que está quemando a ese pueblo centros de desarrollo infantil, escuelas y buses, o a la oposición que se preparaba para participar en las elecciones regionales? Y no me dieron respuesta alguna, porque claro, apoyaban las azonadas, apoyaban las guarimbas, como ahora siguen apoyando los tranques que están ocurriendo en Nicaragua, en Masaya, en Lóvago, en Chontales, en Rivas, en el puente Chomogo. ¿Y saben qué pasa? Ni siquiera dan los datos correctos. Hablan de muertes, pero no de nombres.
No se dan cuenta que hay muertos de ambas partes. No se dan cuenta que para una resolución de OEA se necesitan 23 votos. El presidente Salvador Sánchez Serén representa al pueblo salvadoreño, les guste o no les guste. Esa es la realidad. La política de arena la llevaron ustedes cuando eran gobierno. Fueron el único país que apoyaron el golpe de Estado contra Chávez. El único país. El único. Y entonces, ¿de qué democracia quieren hablar? Nosotros como FMLN respaldamos el diálogo en Nicaragua. Lamentamos las víctimas de Nicaragua. Nos sumamos al diálogo porque fuimos ejemplo de diálogo. Fuimos ejemplo de diálogo. Firmamos los acuerdos de paz. Eso es lo que nosotros podemos decir. Y ante esta realidad, para nosotros es importante que ustedes sepan también que ayer, 19 de julio, se cumplieron 39 años de la gesta revolucionaria del 19 de julio de 1979. Casi 2 millones de nicaragüenses salieron a celebrar en todo Nicaragua. Claro, no van a sacar ninguna noticia de esas ustedes. En lugar de estar levantando esos rotulitos, mejor súmense al diálogo por la paz. No estén echándole leña al fuego, porque parece que les gusta el fuego. Les gusta que quemen a la gente. Que se les quite ya eso. Llamemos a la paz, a la cordura, al amor, a la reconciliación. Quiero recordar la figura del cardenal Obando y Bravo, que ha fallecido hace poco, un hombre que dio su vida por la paz en Nicaragua. Somos ejemplo de paz y somos un país que no nos vamos a meter en los asuntos de otro país. Por eso fue el voto el día que se votó en OEA de abstención, porque no nos metemos en los asuntos internos de otro país, así como no nos gusta que se metan en los nuestros. Acostúmbrense que las votaciones se ganan así. Solo fueron 21 votos, faltaron 2, no hay nada que celebrar. La OEA ha estado en Nicaragua. Lean las recomendaciones del señor Almagro. Lean la carta de los obispos de El Salvador llamando al diálogo, a la paz, a la paz. Eso es lo que el Frente quiere también, la paz. Nadie quiere guerra. Por supuesto que los que se han acostumbrado a agachar la cabeza ante las potencias, lo único que tienen que hacer es leer la plana. Leer la plana. Leer la carta que les entregan para que la vengan acá a tararear. Para mí es importante que sepan, colegas, diputados y diputadas, que ese pueblo nicaragüense tiene dignidad, una dignidad antiimperialista, tiene las mayores reservas de agua de la región. Cuando el poderoso del norte se está secando todo California, ya se podrán preguntar qué es lo que buscan, un canal interoceánico y otras cosas. Donde llegan hay destrucción. No permitamos que Nicaragua sea destruida. Hace menos de 4 meses, muchas voces del lado derecho felicitaban el crecimiento económico de Nicaragua. Claro, muchos de sus financistas tienen inversiones allá. Eso hay que tomarlo en consideración. Uno debe ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Respaldamos el diálogo en Nicaragua. Nos solidarizamos con las víctimas de todo Nicaragua. De todo Nicaragua. Pero tampoco vamos a apoyar a estos angelitos que ustedes les han llamado héroes. Héroes. Estudiantes. Cuando se manifiestan nuestros jóvenes, son terroristas. Nuestros estudiantes son revoltosos. Cuando luchan por el derecho al agua, son terroristas. Ah, no, pero estas criaturitas que andan buscaniguas en la mano, buscaniguas, son héroes. Tráiganlos, ya los trajeron acá, hace poco andaban. Los trajeron a la asamblea, casi los condecoran.
con el Premio Nobel de la Paz. Respeten a nuestros jóvenes que luchan por el derecho al agua. Dejen que los nicaragüenses resuelvan sus problemas, porque los han resuelto desde siempre, desde Diriangén, desde Nicaragua, desde Ochomogo. Dejen que los nicaragüenses resuelvan sus problemas. Y si vamos a contribuir en algo, es en el diálogo por la paz. Eso es por lo que los salvadoreños somos vistos en el mundo, por un pueblo que se sentó a firmar la paz, que dijo basta ya de muertos. ¿Qué somos entonces? ¿Promotores de violencia? ¿Promotores de la muerte? ¿O promotores del diálogo y la paz? Sí al diálogo en Nicaragua, sí a la paz en Nicaragua. Eso deberían de tener esos rotulitos. Sí a la paz, sí al diálogo, sí al amor, sí a la reconciliación. Esos rotulitos, los mismos que usaron en Venezuela, las banderas al revés, apoyando los tranques, apoyando la guarimba, antes hasta en programas radiales, al cual fui invitado algunas veces. Y finalizo con lo siguiente. A nombre del grupo parlamentario del FMLN, enviarle un saludo al pueblo nicaragüense que quiere la paz, al pueblo nicaragüense que quiere la reconciliación, al pueblo nicaragüense que quiere regresar al tiempo en el cual eran considerados el país con mayor crecimiento en la región, el país más seguro en la región. De repente ocurrió lo que ocurrió. Es triste cómo ustedes quieren respaldar ese tipo de acciones. Y que conste, nosotros no vamos a agachar la cabeza ante nadie. No tenemos por qué hacerlo. La vamos a levantar para defender nuestra dignidad y nuestra soberanía salvadoreña. Y la integración centroamericana se hace con valentía. Se hace con valentía, como en los tiempos en donde Nicaragua y Costa Rica unieron esfuerzos, en donde el tiempo de Morazán, en donde el tiempo de nuestros próceres hablaban de una única Centroamérica sin intervención. Eso hagamos. Eso hagamos como legisladores y legisladoras. Y así nos van a respetar más en el mundo. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Rodolfo Parker. Gracias, señor presidente. Primero quiero pedir disculpas porque le obligan a uno a insertarse en una polémica ideológica. Y no me parece correcto. Me parece un fraude discursivo. Porque entonces se le pone un envoltorio como que dulce lo que se envuelve, cuando lo que se envuelve es, en palabras del representante del mayor observatorio mundial en materia de derechos humanos, la más grande carnicería habida y sufrida por un pueblo en las últimas décadas. En 91 días de sucesos allá en la hermana República de Nicaragua, van 43 seres humanos asesinados. Van 2.500 personas heridas y otros tantos miles torturados y secuestrados. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, justamente el 26 de junio, recién terminada la Guerra Mundial, se firmó la Carta de San Francisco, la Carta de las Naciones Unidas. Y la Carta de las Naciones Unidas dijo algo. Las alianzas entre los estados son primero con los seres humanos, con los individuos, por encima de las alianzas entre los gobiernos de los estados.
aquí en lo que está ocurriendo en Nicaragua se ha hablado de la representatividad que se tiene constitucionalmente en el país, en nuestro país, en El Salvador. En efecto, las relaciones internacionales, quien las lleva a cabo, quien las realiza en El Salvador conforme a la Constitución, es el señor presidente de la República. Eso es correcto. Y es justamente por eso que el gobierno de la República tiene que escoger si acatamos la Carta de San Francisco, la Carta de Naciones Unidas o no. Si acatamos la Carta de Naciones Unidas, tenemos que escoger si nuestras relaciones van a privar con el gobierno por encima de los derechos humanos de los individuos o se va a hacer prevalecer las libertades fundamentales de las personas por encima de los gobiernos. Eso es lo primero. Y lo segundo, si en la responsabilidad de llevar las relaciones internacionales con otros estados, con otros países, se va a optar por la violencia y la represión o por los derechos humanos de las personas. Este tema no es de discursos ideológicos. Este es un tema de valores y de principios. Este es un tema de vidas. Y no nos parece, y lo digo con el respeto debido, que independientemente qué partido está o no en el poder, en la administración de la cosa pública, en la representación de las relaciones internacionales del Estado, busque posicionar aquí, entonces, en la Asamblea Legislativa, queriendo o pretendiendo darle un sello de legalidad, un sello de humanismo, un sello de autodeterminación, un sello de soberanía a la barbarie. Están matando gente, hombre, en Nicaragua. Entran los grupos militares, policiales, paramilitares y van matando gente a mansalva. Los van asesinando. Eso está ocurriendo en Nicaragua, sin ninguna compasión. Entran a las iglesias, a los templos sagrados y profanan el Santísimo. Como un acto de soberbia absoluta. No podemos ser nosotros ignorantes de las realidades. No se trata que los medios de comunicación están enseñando una cara en la moneda y la otra no. Cuando las cosas llegan a los extremos de lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que nos corresponde a nosotros es actuar. Y no se trata en esa actuación de llevar violencia para incrementar la violencia. De lo que se trata es de decirle al gobierno actual de Nicaragua: te has convertido en dictadura, perdiste tu legitimidad, estás matando gente para imponer tu voluntad. ¿Y sabes qué? No estamos ignorantes de lo que estás haciendo, y ¿sabes qué? No podrás continuar haciéndolo más. Porque nosotros somos un Estado que hemos pagado un precio muy alto por la paz. Y eso nos hace más responsables, más llamados a ser partícipes de que ahí, en Nicaragua, se deje de matar a nuestros hermanos. Se deje de seguir matando a mansalva, asesinando seres humanos en un plan que más parece de exterminio. Nosotros nos inscribimos con nuestros hermanos nicaragüenses. Hemos estado considerando seriamente hacer un viaje a Managua, a Nicaragua. Si es necesario exponer nuestras vidas, pero para decirle a la administración que todavía está, que Nicaragua
que nuestros compatriotas hermanos nicaragüenses no están solos, que seguiremos allí a su par y que esta carnicería, en palabras de José Miguel Vivanco, tiene que terminar. Tiene que terminar. Lo menos que podemos hacer, y entiendo yo que lo que se ha presentado es un proyecto de comunicado, lo que menos podemos hacer es expresarnos como representantes del pueblo salvadoreño, que estamos a la par de nuestros hermanos nicaragüenses. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas diputados. Tiene la palabra el diputado Josué Godoy. Gracias, presidente. Voy a ser sumamente breve. Cuando utilizamos la historia para aprender y no cometer errores del pasado, tenemos generaciones más solidarias, conscientes y unidas. Pero cuando usamos la historia para repartir odio, culpas y resentimiento, solo logramos polarizar y dividir. Aquí, más que entrar en discursos a favor, en contra o politizar esta situación, aquí hay una realidad. Están matando y maltratando jóvenes en Nicaragua y lo vemos en las redes sociales y vemos que esos jóvenes están pidiendo ayuda. A veces somos muy solidarios o acudimos a Nicaragua. Bueno, recuerdo hace algunos años cuando se iba y se pedía opinión a una institución que estaba dentro de Nicaragua. Pero hoy no lo veamos de una forma política o a favor o en contra de un gobierno de turno. Veámoslo como hermanos centroamericanos que tenemos que ser solidarios. Nosotros estamos pidiendo al presidente de la República y al gobierno que no se quede callado ante esta opresión y ante este maltrato que la dictadura Ortega Murillo está realizando. Y yo particularmente quiero hablar como diputado joven por los jóvenes nicaragüenses. Tenemos que ser solidarios y creo que este es un tema de hermanos centroamericanos. Creo que cada país, bueno, cada pueblo y sobre todo la juventud tiene derecho a expresarse y estar en contra de quienes utilizan la democracia para llegar al poder y luego se convierten en dictadura para oprimir a todo aquel que piensa diferente a ellos. Así que quiero hacer un llamado a la reflexión, un llamado a que nos pongamos en los zapatos de nuestros hermanos nicaragüenses, a que seamos conscientes y a que si vamos a ocupar la historia es para que pueblos no sufran lo que nosotros sufrimos. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Emilio Correa. Gracias, señor presidente. Colegas diputados, buenas tardes. Bueno, en este tema hay mucho de qué hablar. De entrada, comienzo con un adagio popular y lo voy a reiterar porque hace más o menos un mes y fracción lo dijimos. Cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Un diputado que me antecedió hablaba hacía una historia, una cronología, y hablaba de 1856. Ok, viajemos en el tiempo. 162 años han pasado desde entonces. Nicaragua pasó a las tiranías, decía él. ¿Y cómo se le llama lo que está viviendo nuestros hermanos centroamericanos hoy? ¿No es una tiranía, pregunto yo? Yo tengo claro que el FMLN o el partido de gobierno le deba favores a Nicaragua, entre otras cosas porque tiene hoy por hoy asilado políticamente a una persona que está siendo reclamada por la justicia salvadoreña por atribuírsele su supuesta participación en actos de corrupción por 351 millones de dólares. Un favor que les deben. Entiendo la postura. De repente dicen que a nosotros, señaló un diputado que me antecedió, nos gusta el fuego. Pregunto yo, ¿a nosotros nos gusta el fuego? Ustedes nos cuestionan de eso cuando ustedes son los que fomentan marchas con quema de llantas. ¿A nosotros nos gusta el fuego cuando ustedes fomentan el odio de clases? ¿A nosotros nos gusta el fuego cuando ustedes usan a la población con base a mentiras para que arremeta en contra de este órgano de Estado? Y voy a viajar más en el tiempo aún. ¿A nosotros nos gusta el fuego cuando fueron ustedes, o no ustedes, pero sí miembros de su partido en determinado momento, quienes en el pasado
derribaron puentes, quemaron casetas de telefonía, entre otras cosas. A nosotros nos gusta el fuego, pregunto yo. A ver, 350 muertos en 92 días. Esto equivale a que 4 personas por día, 4 nicaragüenses cada 24 horas están muriendo. Van 92 días de este conflicto, lamentable, repudiable, condenable. 2.000 heridos, esto equivale a 22 heridos por día. Realmente es preocupante. Ustedes en su momento dijeron que el clima iba a mejorar, que en aquel momento no nos pronunciáramos, dijeron hace más o menos un mes, y en lugar de mejorar la situación ha empeorado. Lamentable realmente la situación que están viviendo nuestros hermanos centroamericanos. Y más lamentable aún, la postura que toma el gobierno, sobre todo cuando ustedes perfectamente saben que el presidente de la República, a quien yo debo respetar por su investidura, ganó una elección, ganó en teoría una elección, entre comillas, por una diferencia de 6.354 votos. Esto indicaba una población dividida, si se quiere llamar así. Entonces yo no concibo cómo pueden hablar en nombre de todo El Salvador cuando la población salvadoreña por un lado pide paz, una palabra de 3 letras que encierra tantas emociones, tantos sentimientos. Paz. SOS Nicaragua fue el mensaje que mis hermanos mostraron hace un par de minutos. Y es que realmente Nicaragua está en peligro y necesita de una ayuda urgente. Al revisar la votación que se llevó a cabo recientemente sobre el proyecto de resolución sobre crisis en Nicaragua, resulta que en contra votaron Venezuela, San Vicente y las Granadinas y obviamente Nicaragua. Resulta que se abstuvieron Granada, Haití, Trinidad Tobago, Barbados, Belice, Surinam y El Salvador. Ahora resulta, nosotros lo que estamos pidiendo es que así como ustedes se pronuncian enérgicamente en otros temas, pues el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, haga lo propio y condene lo que está pasando en la vecina nación, independientemente de la ideología, independientemente de lo que está ocurriendo, o cómo fue, cuál fue el detonante allá por el 18 de abril, cuando una reforma al sistema previsional fue la chispa que encendió esta verdadera llamarada que viven nuestros hermanos centroamericanos. Nosotros lo que pedimos es una aclaración de por qué se abstienen de votar en contra de esta situación difícil que están viviendo nuestros hermanos nicaragüenses. Y sobre todo, nosotros tenemos claro varias cosas. No queremos que nuestro país vaya a vivir situaciones similares. Sin embargo, lamentablemente, repudiablemente, hay algunas actitudes del partido de gobierno, hay que decirlo, que hace pensar que nos quieren llevar ahí. El hecho de traer personas acá a la Asamblea Legislativa bajo supuestas mentiras, a apedrear el portón legislativo, a quebrar vidrios, a arremeter, a atacar, por una supuesta privatización que ya dejamos claro que es inexistente. El hecho de que sigan protestando en las calles, quemando llantas, por algo que no va a ocurrir, no va a pasar. Ya Arena lo dijo, no vamos a privatizar el agua. Me parece realmente irresponsable. Sin embargo, entiendo la postura, pues hay que tirar una cortina de agua o una cortina de humo por el verdadero tema. Y el verdadero tema es que en El Salvador se está esperando que el señor Carlos Mauricio Funes Cartagena venga al país y obviamente enfrente la justicia por atribuírsele ese cometimiento, supuesto cometimiento del delito por un orden de 351 millones de dólares. Entiendo por un lado, repito, que ustedes le deban favores a Nicaragua. Sin embargo, yo invitaría al FMLN, ustedes siempre fueron un partido que dijeron que estaban en contra de la corrupción, venga de donde venga. Me lo dijeron a mí en distintos espacios de opinión. Pues así como me lo dijeron a mí en su momento, yo les invito a que exijan que Carlos Mauricio Funes Cartagena regrese a nuestro país a enfrentar la justicia salvadoreña por los delitos que se le imputan. Y sobre todo, ya para terminar, decirles, colegas del FMLN, no sigan utilizando a la población, no se vale. No se vale utilizar a la población. El Salvador quiere paz. Repito, palabra de 3 letras, que parece fácil conseguir, pero que es difícil alcanzar.
Y cierro, cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Por eso precisamente viene el pronunciamiento nuestro en el sentido de no permitir bajo ninguna circunstancia que situaciones similares como estas vayan a llegar a nuestro país. Dios lo quiera, toco madera que eso no vaya a pasar.